turismocabal.com.ar y encontrar las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza El Refugio, programa que tanto nos gusta hacer. Y por supuesto está Vicky Nardone, por supuesto está Dani Franco, por supuesto está todo el grupo que nos acompaña. Quiero comenzar este programa diciendo, pensando juntos, ¿no? Pensamos cuando hablamos, también vamos construyendo lo que queremos decir. La partida del Pepe Mujica no es una partida que no deje, por supuesto, una secuela importante. Yo celebro que hoy Axel Kicillof haya pedido en Montevideo perdón, disculpas, en nombre del pueblo argentino, por el destrato brutal, absolutamente brutal, del presidente Milei hacia, por lo menos, la memoria, ¿no es cierto?, de Pepe Mujica. Ese destrato también se vio en dos Twitter, uno más siniestro que el otro. No los voy a repetir a los Twitter, precisamente para no darles difusión, pero ustedes saben de lo que estoy hablando, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Por supuesto, desde la mediocridad, desde la pobreza intelectual, desde la barbarie y desde la crueldad, que son cualidades que caracterizan a este gobierno, es muy difícil comprender todo lo que significa y lo que ha hecho y seguir haciendo en cuanto al legado, Pepe Mujica. Uno tiene siempre como periodista algunas cosas en su haber que las conserva como un tesoro. Yo me encontré con Pepe Mujica 3 veces. Por supuesto, cuando digo 3 veces no digo que sea amigo, no digo que éramos íntimos, no, para nada. Cualquier periodista que quería acercarse al Pepe podía acercarse, porque él era así. En esto que aparece en el streaming, ocurre, este encuentro, ocurre cuando con Mariela Tedeschi, esa enorme productora de la televisión argentina, con la cual hicimos este programa, precisamente El Refugio, después Otra Trama, 26 años de manera ininterrumpida en la televisión pública. Cuando muere Galeano, Eduardo Galeano, otro grande, por supuesto, en cuanto a la comprensión y el imaginar cómo se prefiguraba América Latina en los años 60 y 70, por supuesto, viajamos al sepelio de Galeano. Mariela, como toda gran productora, en un momento, no sé cómo hizo, me acerca a Pepe y no sé tampoco exactamente cómo surge. Pepe, en lugar de hablarme de otras cosas, me dice: qué pena enorme que se haya ido un hermano como Galeano. Hoy, me dice, se lo comenté, me dice el Pepe, a mi perra de las 3 patas. A lo cual, como yo soy perrero, como ustedes saben, o algunos no lo saben, pero soy perrero de toda la vida, le digo: ¿tiene una perra de 3 patas? Sí, tuvo un accidente, quedaron 3, pero me acompaña a todas partes. ¿Por qué cuento esto tan aparentemente insignificante?
Porque Pepe era así. Pepe Mujica podía hablar en el otro encuentro que tuvimos, que fue en la Feria del Libro de Guadalajara, en México. Podía hablar de la perra de tres patas. De hecho, en este momento lo que él desee, quizás esto ya ocurrió, es sus cenizas, estar al lado de su perra. O sea, quieren que estén allí, al lado de la perra. Ahora, cuando un político que ha pasado lo peor de lo peor, no solo contado por él, a mí me lo contó en su casa Mauricio Rosenkopf, que fue ministro de Cultura de Pepe Mujica. Me lo contó Rosenkopf en Montevideo y me lo contó Mujica también. 12 años preso. De esos 12 años presos, 2 en un pozo. De ese pozo se comunicaban por golpes en la pared. Inventaron un lenguaje con Rosenkopf de comunicación. El Pepe se comunicaba, para no enloquecerse, con su compañero de militancia. Aunque pueda parecer de mal gusto, a mí no me gusta nunca hablar de cosas que pueden parecer de mal gusto, y quizás no lo son. ¿Qué tomaban? Tomaban sus propios orines. Decían champán y se los tomaban, porque si no, se morían. Así como te lo digo, si no, se morían. Esto no solo lo tengo de testimonio de primera mano, sobre todo de Mauricio más que de Pepe, que no le gustaba exactamente hablar de estos temas, porque tenía otro tipo de, o tenía un corazón tan impresionante que ni siquiera fue lo que hubiera hecho otro en el poder contra aquellos que lo destruyeron. Y si fue dentro de las leyes de la democracia. Pero quiero decir, había un Pepe Mujica que en una época donde los países latinoamericanos tenían la lucha armada como bandera, muy bien, era Tupac Amaru. Lo mismo ocurrió en Colombia, lo mismo ocurrió en Argentina, lo mismo ocurrió en Cuba. Después hay otra época donde Pepe tiene la vida de estar preso 12 años, con todo esto que cuento. Y después viene otra época, quizás la mejor para muchos, que es la época en que su grupo se integra al movimiento democrático. Me daba mucha envidia escuchar hace unos días, en una muy buena nota que le hace Jorge Rial, a Julio Sanguinetti, presidente del Uruguay en más de una oportunidad, un hombre liberal, Sanguinetti, que tiene, él lo contó, la misma edad que Pepe, tenía 89, y Sanguinetti el 6 de mayo cumple 90. Y hablaba con afecto y contaba que habían estado en veredas opuestas, pero contaba también que hablando entre los dos habían llegado a entenderse mucho, aún pensando distinto sobre qué hacer con el propio país. Tanto Sanguinetti como Pepe Mujica, en veredas opuestas, tienen esa marca tan maravillosa que tiene la política uruguaya, donde, escúchame bien, donde los políticos no roban, donde los políticos pueden justificar su patrimonio, y si hay alguno que comete cierta torpeza en ese sentido, va preso. Bueno, como debe ser, ¿no es cierto? Como debe ser, así debe ser. Entonces, después vino esa vida de Pepe, la vida de el militante, la vida de aquel que legalizó el matrimonio homosexual, aquel que legalizó la marihuana, aquel que tuvo ideas progresistas y que dentro de la democracia la llevó adelante. Ese es el otro Pepe Mujica, ¿no es cierto? Ya tenemos 3 Mujicas, tres momentos de la vida de Pepe Mujica. La última charla que tuve con Pepe fue en Radio Provincia. En Radio Provincia hacíamos este programa, El Refugio, y también la productora, siempre hay que nombrar a las productoras, Estela Fernández, consigue una nota que duró unos 30 minutos, que debe estar, por supuesto, en el archivo de la radio, con Pepe Mujica, donde hablamos, sí, más distendidos, de distintos temas, ¿no? Derechos humanos, por supuesto, que era un tema central en él. No quiero alargar mucho esta introducción, simplemente quiero decir que el contraste entre la barbarie que nos gobierna, la maleducación, la brutalidad
la crueldad, el ejercicio de la crueldad, frente a eso hay y hubo dos humanistas centrales que acaban de fallecer. Uno, por supuesto, el Papa Francisco, con una voz más potente por el lugar que ocupaba, ¿no es cierto? Por eso la voz era tan potente, lógico, el Papa Francisco. Y otro, sin ninguna duda, Pepe Mujica, que para Latinoamérica, digo para Latinoamérica porque así lo siento, así lo vivo en todas las notas que he leído en estos días sobre Pepe, para Latinoamérica Pepe es central, porque la crueldad va a pasar, la pulsión de muerte va a terminar, el manoseo permanente va a terminar, y lo que va a quedar siempre presente es el humanismo, es el encuentro de uno con otro, es el cuerpo a cuerpo, es el diálogo, es la cultura, son las ideas. Esto es lo que va a perdurar, no tengo ninguna duda. Con Pepe se nos va todo eso, pero queda en todo lo que hizo y todo lo que seguirá haciendo a través de ese legado. Por eso celebro que Axel Kicillof hoy haya pedido perdón. Era muy necesario que pidiera perdón, porque la verdad que la mayoría de los argentinos, estoy seguro, que piensan como yo de Pepe Mujica. Así comienza El Refugio. Sale loco de contento con su todo está desierto. Bueno, el gusto enorme hace muy poco dio su discurso, su estupendo discurso en la Feria del Libro, donde habló de, bueno, en fin, habló mucho de los sin vergüenza. Y además escribió una novela que por supuesto no había leído porque salió hace poco, muy poco, Tinta China, que ahora sí leí, una excelente novela como otras que hizo también con este mismo señor, 5 van con Echenique, creo que 5,
Maestro, bienvenido Juan Sasturain, ¿cómo va? ¿Cómo va, Osvaldo? Qué bueno encontrarte de nuevo acá. Claro, y en esta radio. Sí, en esta radio. Y en esta radio. Está todo bien. Nos sentimos contentos y felices. Sí, señor. ¿Cómo viviste ese estupendo discurso que desarrollaste en la Feria del Libro? Bien, estaba muy, ¿cómo decían en el barrio? No me cabía un alfiler, ¿no? Sí. No estaba... Con mucha expectativa, pero me sentí muy, una vez que empezamos a conversar, me sentí muy acompañado, muy acompañado, sentí la solidaridad de la mayoría, así que bueno, eso es muy bueno, Osvaldo, tener esa sensación es muy bueno. También fue una clase de literatura, ¿no? De literatura con autores muy importantes, algunos muy populares, como Fontana Rosa, como con el negro Fontana Rosa, por ejemplo. Claro, ¿cierto? cual fue dedicada. Pero bueno, apareció todo el tiempo una literatura, yo diría, que más nos representa, ¿no? Que más representa algo, si es una literatura nacional, esta es la sensación que tenía. Sí, fue una manera de... Fueron varias cosas que me parecía que tenía ganas de decir. Me pasé largo, obviamente, ¿no? Pasé largo realmente, en todos los sentidos de la palabra. Hablé como 1 hora 20, es una bárbara. Estaban todos apolillados al final. No. Pero al final, bueno, los desperté con algunos comentarios, los desperté. Pero sí, me di los gustos. Es complicado encontrar el tono a veces, ¿no? Si sabrás vos, Osvaldo. Pero bueno, sí, tratar de que fuera un discurso claro, que no fuera solemne, no confundir solemnidad con seriedad, que fuera un tema serio tratado sin solemnidad, ¿no? Y en eso tenemos muchos maestros, y entonces de esos maestros nos acordamos, de no hablar de yo, sino hablar de uno, como uno. Esa tercera que es primera, el uno de Discépolo, o de Calais, ¿no? Y entonces todas esas salvedades de aclaraciones que yo me había hecho teóricas las incorporé. Es decir, todo lo que habitualmente uno no pone, las razones por las cuales elige ciertas cosas, las explicité. Entonces me pasé charlando los primeros 20 minutos de las razones por las cuales hablaba, cómo hablaba y de quién hablaba y por qué, ¿no? En fin, nada. La verdad que me quedé muy contento por la repercusión, me sentí muy acompañado, ya te digo, muy acompañado. Yo me quedé muy contento con Tinta China. Ajá. Y volvió Chenique, yo creo que son la quinta, ¿no? Es la quinta de Chenique como jugando de titular, digamos, novelas de él. Y hay dos novelas en las que aparece sobre el final como personaje invitado. Claro, y aquí aparece gente que conocemos, pero que esta gente tiene a través de la ficción una vida propia. Él aclara en la novela que es una vida inventada por él, no los nombres, por supuesto. Claro, claro, exactamente. Incluso Oesterheld. Incluso está Oesterheld. Claro. En una notita de esas que es necesario poner, se dice en el comienzo de la novela, con una especie de largo acápite, que muchos de los personajes, la acción transcurre en el otoño del 79. Y el contexto de la dictadura y el otoño del 79 es el de un episodio que ahí se menciona, o un hecho cultural que se menciona, que es la Bienal del Humor y la Historieta Internacional que se hizo en Córdoba. A esa Bienal vinieron grandes artistas. Entre ellos vino el Tano Prat, vino Moebius, vino Oski, vinieron un montón. A esa Bienal yo asistí. Yo tenía 30 y pico años, fui como periodista. Pero claro. No hubo ningún secuestro. No. Pero bueno, mi presencia son cosas que he vivido de cerca. En esa circunstancia lo conocí a Hugo, por ejemplo. Le hice el primer reportaje a Hugo, le hice el último reportaje a Oski. En la época que yo empezaba a trabajar en humor, en ese momento. Claro. Estamos hablando del 79. Sí. Así que bueno, la revista que se oponía a la dictadura, ¿no? Claro, hay cosas que tienen que ver con mi experiencia, y es un mundo que yo conozco.
el mundo de la historieta, que es muy importante acá. Has trabajado en el mundo de la historieta. Por eso. Entonces, Años. aunque no hay ninguna cosa fotográfica, ningún personaje identificable plenamente, aquellos que están identificados con nombre y apellido, la referencia a Alberto, el viejo de Aedo, que no necesita ser nombrado, en fin. Todos ellos aparecen actuando, pero no necesariamente las palabras que les ponemos en su boca ni sus acciones corresponden a la realidad. Están inventadas. Claramente hay un clima de dictadura. Totalmente, 1979, claro. Estamos en plena dictadura, en los momentos más altos de la dictadura. 78, 79 fueron los momentos más terribles. Claro. Y en la novela, por supuesto, hay Fort Falcon y hay enfrentamientos armados. Totalmente, sí. Hay tiros, hay de todo. Hay tiros, hay amantes. Sí, la novela es tiene la lógica del folletín aventurero, no es una novela testimonial. No, tampoco es demasiado realista, no, es una novela, incluso en algunos tramos es prácticamente inverosímil. Es decir, el hecho del tratamiento, ese tratamiento aventurero en un contexto de horror, como es que es lo que lo hace posible, es decir, que haya aventuras, haya tiros, haya cosas por el estilo, haya servicios, haya canas, haya militantes, jóvenes militantes en una contraofensiva estúpida, perdonando la palabra, claro que sí. Tremenda. Bueno, toda esa parafernalia, digamos, tratada con un tono, como podemos decir, aventurero, como son las novelas de Echenique. De algún modo, lo atroz en última instancia, de las circunstancias y la trama, este tipo de tratamiento es lo que le hace tolerable, ¿no? Es lo que le hace tolerable, ¿no? Claro, porque es un periodo de tragedia, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. ¿Cómo nace Echenique, no? Es como esos personajes que inventó Simenón, ¿te acordás del Magret? ¿Cómo no? Magret, era Magret, ¿no? Magret, claro. Magret. ¿Cómo nace este personaje, Echenique? ¿Cuándo nació? Recordame cuándo nació y cómo. Mira, la primera vez que intenté escribir una novela, escribí 6 páginas, o empezar una novela, no escribir una novela, uno empieza una novela. Las primeras 6 páginas las escribí en el año 72, yo tenía 27 años. Y esa es la primera escena, un detective entra en una oficina clásica, ¿no? Convocado por un industrial que quiere saber en qué anda su hijo. Arreglan los números, cuando sale de ahí con el laburo, no está en Los Ángeles ni nada, sino que está frente al Luna Park. Entonces, solté un detective en Buenos Aires. Esa novela, que fue Manual de Perdedores, la primera versión. Claro, Manual de Perdedores. La primera versión. Me acuerdo. Que por suerte, esa versión que la terminé en el 75, esa por suerte no salió. Porque no era muy buena. Pero salió una que yo leí, Manual de Perdedores. Claro, después escribí otra ya con el personaje que se llamaba Echenique, con el gallego García, el mozo del Bar Ramos de la calle Corrientes. Y eso es la otra historia. Cuando junté las dos historias en el diario La Voz, en el año 82-83, ahí surgió Manual de Perdedores y la publiqué hace mucho tiempo. Ahora, es fascinante esto que logran los escritores, que es reconstruir un Buenos Aires que casi ya no está. Ese Buenos Aires. Esto me impresiona mucho, lo hizo Borges con Fervor de Buenos Aires. Claro. Él habla de un Buenos Aires que ya había terminado. Y cuando uno lee la novela Tinta China, está muy presente Buenos Aires, están esquinas absolutamente conocidas, reconocibles, pero ya no son esas esquinas, ni Palermo es ese Palermo que describe Juan en el año 79, que sí lo era. Lo que pasa es que Echenique, digamos, yo tenía 20 y pico y 30 años cuando él tenía 67. Ahora yo tengo casi 80 y él tiene 67. Es decir, él sigue moviéndose. Sí, hacelo conmigo también. Hagámoslo con nosotros, eso, por favor. No, pero eso es muy raro, Osvaldo. Si pones a pensar, yo cuando era un muchacho de 30 años, en las postrimerías en el comienzo de la dictadura, tenía 30 años, terminaba esa novela, veníamos con toda la tragedia y la sangre en la calle, ¿no es cierto? Veníamos de ahí, yo tenía 30 años, había pasado todo lo que había pasado y estaba pasando, veía a un hombre de 60 y pico años que era un jubilado y había sido ex policía con una mirada.
Después he tenido la edad de él en los años 90, cuando escribí alguna de las novelas. Y ahora soy bastante mayor que él. Y él sigue en el mismo lugar. La mirada se va modificando con el tiempo. Mi mirada respecto del personaje y respecto de los aconteceres. Claro. Eso es medio raro, pero bueno. Igual el personaje tiene características similares, ¿no? No, el personaje, el que cambia es uno, el personaje está ahí. Sí. Mira una cosa, pensemos una cosa, el personaje fijo, porque en el policial pasa mucho. Conan Doyle escribió el primer Sherlock Holmes, 1880 y pico largo. Mira. El último, cerca de 1930. ¿Y es Sherlock Holmes? ¿Qué hace? ¿Qué hace de los carros a claro, es el detective. ¿Qué Sherlock Holmes es ese? ¿En qué momento lo congeló para poder seguir? Y el padre Brown también vivió 25 años en las novelas en los cuentos de Chesterton y nunca se movió de ahí. Es decir, los pueblitos que cuenta Chesterton en los años 20 y pico, 30, son los mismos de principios de siglo en Inglaterra. Es decir, cómo cambia el contexto el escritor, y si lo mueve, es muy raro eso, es muy raro, ¿no? En Tinta China aparecen grandes historietistas, ¿no? Uh-huh. Y en este momento, en esta coyuntura, tenemos, y yo me alegro mucho de esto, claro, el éxito de El Eternauta. Uh-huh. Oesterheld es un personaje, hemos hablado de Oesterheld muchas veces, ¿no? Uh-huh. Bueno, si hay alguien que padeció la dictadura fue la señora Oesterheld, ¿no? Le asesinaron las 4 hijas, además del marido. Y de pronto El Eternauta, con la fuerza que aparece en este momento en todo el mundo. Sí, es muy ¿Qué pensás? Bueno, a mí me parece, me regocija esa posibilidad, ¿no? Que se haya concretado esa posibilidad, más allá de cualquier detalle y cualquier discusión que podamos tener. Claro. Para mí las cuestiones de, en lo que podemos llamar las versiones, adaptaciones y todo, la fidelidad no es un valor en sí. Claro. Se puede ser, digamos, en general, con grandes novelas se puede hacer mucha basura, ya lo hemos visto, ¿no? Cosas con Shakespeare puedes hacer basura. Y con textos que por ahí no son demasiado literariamente poderosos, se pueden hacer grandes películas. Y por otro lado, siendo fiel, tratando de ser fiel, no se consigue recuperar el clima. Y en otros casos, rompiendo las circunstancias, se consigue un efecto similar. Yo siempre pienso en la versión del viejo Breccia de Alberto Breccia con Carlitos Trillo cuando hicieron La gallina degollada de Quiroga. Nada menos. Hicieron Carlitos Trillo, que era un extraordinario adaptador, además de un gran guionista. No está Quiroga, no está el texto de Quiroga en la adaptación, pero está el efecto Quiroga. Consigue el efecto del horror con otros recursos propios de la gráfica de la historieta. Claro. Bueno, acá no es una adaptación, tampoco es una versión, está basada en, si vos mirás los títulos, está muy claro eso, dice basado en el relato de Coso. Es un guión nuevo basado en... Es verdad, ¿no? Empieza como la historieta, empieza en Jugando al Truco. No empieza como la historieta. En la historieta está Jugando al Truco. Falta el narrador. Falta el narrador, es cierto. Falta el narrador. Y ese es un detalle básico, maldito. Es un detalle básico. La historia se la encuentran, uno se encuentra ante la historia, pero en Oesterheld, en el caso del Eternauta, es como en Conrad. Casi siempre hay un receptor del relato. A alguien le cuenta el relato a otro. Y en este caso, a Oesterheld, que está al narrador, que no es Oesterheld, el narrador, digamos, el guionista, el narrador, se le corporiza un tipo delante en esa famosa escena inicial de la historieta. Claro. Y ese es portador de la historia. Claro, ese acá le no cuenta está, ese que se corporiza acá no está. Claro. No. Por eso... En la serie, ¿no? Claro, ese es un detalle muy importante, porque cuando termina el relato original de 57-59, cuando termina el relato, ¿qué pasa? Aquel portador de la historia que vino y la contó, desaparece, se va, y el guionista se queda con una historia
de algo que todavía no sucedió. Entonces mira a pantalla y dice, ¿será posible que va a ser atomizada Buenos Aires dentro de 2 años? Porque todo transcurrió en el 63, dicen, ¿no? O dentro de 2 años, ¿qué puedo hacer? Eso es buenísimo. ¿Qué puedo hacer? ¿Será posible? Voy a contarla para ver si puedo evitar que suceda. Esa es una pelota que tiene el narrador, ¿no? Bueno, eso lo han obviado. Bueno, son riesgos, ¿no? Ahora, el éxito descomunal ubica no solo a Oesterheld, ubica una problemática de una enorme vigencia, aunque el género no sea un género realista. Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Hay que tener en cuenta que el contexto en que Solano López y Germán Oesterheld hicieron la historia era el contexto de los años 50, Guerra Fría, traspuesta paranoicamente en la invasión extraterrestre por el cine, claro. El cine clase B norteamericano, claro. Con el plato volador en medio de un pueblo del medio oeste, los tanques alrededor, sí. Los monstruos que se movían un poco torpemente. Sí, torpemente. Ese más que la literatura, aunque hay Amo de títeres de Heinlein, que es una base que Oesterheld tomó para los hombres captados por... Pero ese es el imaginario que Solano dibujó. Solano dibujó esas películas, son blanco y negro. Claro. Blanco y negro. Eso es lo que Solano dibujó y Héctor elaboró, claro, a partir del mundo de Oesterheld. A Oesterheld el primer tema que le interesó no era la invasión, el primer tema le interesó la situación Robinson, es eso, claro. Él lo formuló, los hombres, y no el hombre solo, no Robinson solo, sino Robinson, el grupo aislado por la muerte como antes por el mal. El tema de la muerte, además, en fin, ni hablar, ¿no? Hay algo para celebrar que en la Feria del Libro fue uno de los libros, si no el más, vendido de la Feria del Libro. Sí. Es decir, El Eternauta. Maravilla total. Y bueno, es el mito más poderoso y convocado, el relato mítico que la Argentina ha generado en el siglo XX. No hay otro relato, ni novela, ni película, ni historieta, ni obra de teatro, que haya tenido la capacidad como de generar una aventura clásica. Toca cosas o generó cosas que no estaban además surgió, por eso hacemos el paralelo siempre con el Martín Fierro, surgió en la periferia de la cultura, no surgió en un lugar central. Como suele pasar casi siempre, las cosas importantes pasan cuando nadie las ve, claro. ¿No es cierto? El jazz, ¿quién lo esperaba? Claro. Y apareció. El tango, ¿quién lo esperaba? Apareció de los bordes. Era pecado, el tango era pecado. Bueno, ¿no? Y el jazz también, y la historieta, ¿qué? La historieta, nada, ¿viste? Unos dibujitos. Unos dibujitos que los consumía un público no calificado. Es verdad. O los chicos o los casi iletrados. Bueno. Hace un tiempo me crucé con Juan, sí. Y le conté que estaba leyendo sus cuentos, no completos, pero un tomazo de muchas páginas, ¿no? Y es verdad, todas las noches me leía uno, ¿no? ¿Qué oficio, ¿no? El del cuentista. Sí. Y ese ¿quién lo sacó? Alfaguara, era un libro, es un libro. Sí, una edición preciosa. De muchísimos cuentos. Estoy muy orgulloso yo estoy muy orgulloso de ese libro, además, porque en la solapa atrás, ¿sabés qué dice? Cuentos completos de Fitzgerald, cuentos completos de Nabokov. Claro. Estoy en esa colección. Pero estás vivito y coleando, hombre. Estoy hecho ahí. Pero estás vivito y coleando, no son completos, parece? Seguís escribiendo cuentos, claro, ¿o no? Sí. Pero últimamente, sobre todo después de unos años que estuve bastante cerrado en la posibilidad de escribir, me metí con esta novela, tuve que remar un montón, venía del Hammett, que era muy larga, ¿no? Claro. El último Hammett me llevó mucho tiempo, y no he vuelto a escribir cosas cortas, alguna joda, alguna cosita, pero no he vuelto a escribir cosas cortas últimamente, vamos a ver. Cuando te metes en una novela te toca todo, ¿no es cierto? Estás todo el tiempo pensando en la novela, en los personajes. Sí. Además yo soy bastante despelotado para trabajar. Digamos, trabajo, no tengo un plan estricto, no. Yo voy a ver qué pasa. Por ejemplo, no quiero exagerar, pero las primeras páginas de Tinta China son del año 88.
No. Te lo juro. Cuando terminé Arena en los zapatos, Sí. que la publiqué en el 88, las primeras páginas, esa primera página donde está El hombre alto y flaco estaba parado sobre un eso lo escribí banquillo en el 88. y trabajaba con la Y Constitución. recibe la visita de esos dos tipos que aparecen ahí, dos extranjeros, y no sabía yo para dónde iba, pero me interesaba la cosa. Y después todo lo demás, a inventar, Osvaldo. Pero a digo, inventar. una página lleva a la otra. ¿Hay un orden? ¿Eh? Hay un orden. No, yo escribo como los folletinistas, que en el fondo debo ser eso, no otra cosa. Yo escribo sucesivamente. Yo escribo una página, no escribo un final. Como si publicaras en todos los días, claro, como si estuviera todos los días que ir publicando. Bueno, Amalia de Mármol era así, algunos cuantos, ¿no? ¿Qué te parece? Yo recomiendo que lean Tinta China, como recomiendo que lean los cuentos completos, que no son completos, pero vamos a decir que son completos, de Juan Sasturain. Porque seguramente te va a deparar todo lo que me depara a mí leer otras poéticas, ¿no? Porque uno dice, Sasturain, ¿a quién se parece? No sé, la verdad no sé exactamente, pero tiene una poética. Vos lo lees y decís, bueno, acá está Juan Sasturain, que no es poco, señores, ¿no es cierto? Que no es poco. Gracias, muchas gracias. Y a leer, ¿la leíste de Tinta China terminada? ¿Te la leíste? Sí, quedó bien. Metí algunas patas, Miguel Torres me mostró algunas incongruencias que trataré de corregir en algún momento. Bueno. Me dice Miguel que en el 79 no existía la calle Perón, todavía era Cangallo. Tiene razón, Miguel. Bueno, son detalles. Eso es un lector. Tampoco contemos qué pasa con OSIP, ¿no es cierto? No podemos contar eso, porque si contás eso no buscas la novela. Y no contemos nada. Hay que leerlo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a vos, viejo. Mucha suerte con el programa y con el trabajo. Estamos contentos. Juan Sasturain, por supuesto, en este programa que tanto queremos, que tanto nos gusta hacer, El Refugio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que... ¡Llega a La Plata la desintencia artificial! Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata, y si es La Plata es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366.
90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva porque... El sábado 17 de mayo... En La Plata voy a estar en la casa de Oscar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre que te pregunto si algún amor esconde. Quizás, Muy bien. Varios temas. Uno que es importante, que la radio inicia una campaña, el título es Bancá a la 530. ¿Por qué? Porque se trata de crear una comunidad, que si bien ya existe una comunidad importante, muy importante, que acompaña esta radio, se trata de bancar la radio en el sentido de que la radio necesita, por supuesto, el aporte de ustedes, es decir, de los oyentes. ¿Cómo se hace para bancarla? Asociándote en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegí una suscripción que se ajuste a tus posibilidades. Concretamente, podés donar lo que quieras a la radio, tenés que entrar a www.am530somosradio.com, www.am530somosradio.com. De esta manera se ayuda a que la radio pueda seguir creciendo. Para cualquier consulta, mándanos un mensaje al teléfono de la comunidad, que es 11 64 19 16 50. 11 64 19 16 50. Para más información, info@am530somosradio.com. info@
530 somosradio.com. Así que todo lo que puedas colaborar es fantástico, realmente fantástico, y la gente lo está haciendo, y por supuesto lo agradecemos muchísimo. Cambio de tema, tengo muchos temas. Un libro de teatro para mí tiene que ocupar un lugar que todavía el teatro no ocupa, ni en las editoriales, ni en las librerías. Por eso cuando me mandaron Yo hago teatro, ¿quién lo publica? Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires. Colección Biblioteca Pro Teatro, ¿no es cierto? Es Pro Teatro. El libro lo firma Annie Fink, Carla Fontao, Melissa Freund, Natalia Villamil y Verónica McLaughlin, ¿sí? Es decir, lo firman 5 mujeres al libro. Todas, alguna es más dramaturga que directora, otra puede ser más directora, otra puede ser más actriz. El tema es que yo lo estaba leyendo al libro y llamé por teléfono de la única persona que tenía el teléfono, que era de Carla Fontao. ¿Por qué? Porque lo que yo sentía que era un error, resulta que es un acierto. De pronto yo no sabía cuál de todas ellas estaba hablando. ¿Pero de qué hablaban? De la dirección, de los elencos, de los ensayos, de la dramaturgia. Es decir, tocan en el libro todos los temas que hacen al teatro en términos concretos, directos. Bueno, cómo montamos un espectáculo, cómo escribimos un texto, qué problemas tenemos cuando comenzamos a escribir un texto, o empezamos a pensar en una puesta en escena. Bueno, de todo esto habla Ensayo Teatral Yo hago teatro. Y el hecho de no tener o no saber exactamente quién es la persona que está escribiendo es fantástico, absolutamente fantástico, porque nos ubica directamente en una tarea colectiva, y esto es importante, ubicarnos en una tarea colectiva. Pero insisto con el tema libros de teatro, tiene que haber más libros de teatro, es muy importante que el teatro tenga también un lugar en las librerías, en los estantes, en la Feria del Libro, por supuesto, ¿no? Como que acaba de terminar. Así que Yo hago teatro, libro que por supuesto estamos recomendando. Y voy a saludar a un grande, pero grande de verdad, no es un chiste, alguien que pertenece absolutamente a nuestra cultura, que es como un bastión de nuestra cultura. Alguien que ha tenido muchísimo éxito en toda la vida, éxito ganado a través del talento. Por supuesto, no hace falta que digan mucho, es Alejandro Dolina. ¿Cómo estás, Alejandro? Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bueno, hablar con vos siempre implica hablar con alguien que no solamente tiene un programa de teatro un programa de radio hace muchos años, sino que además, valga el error, hace teatro, escribe novelas, historietas, programas de televisión, muchas cosas. O sea, como que la creatividad está absolutamente adherida a tu vida, y de ninguna manera eso pertenece únicamente a ese exitosísimo programa que es el de radio de tantos años, ¿no es cierto? Contanos un poco sobre vos y tu vínculo desde siempre con el arte, no solo por La venganza será terrible, sino por todo lo que has hecho y seguís haciendo. No, claro, no es solamente la radio. A veces, dado que el programa es quizá mucho más popular que las otras cosas que hago, el programa absorbe e invisibiliza algunas otras actividades. Quizá por suerte, vas a saber, ¿no? Pero en realidad ni siquiera es la actividad que más me complace o que más me provoca o que más esfuerzo me cuesta, ¿no? Casi todo el tiempo estoy pensando más en otras cosas más que en el programa, ¿no? Pero el programa, por ser diario, por ser muy escuchado, etcétera, se asocia
inmediatamente a mí como si fuera mi única tarea, ¿no? Hablemos de tu tarea como escritor, que es tan importante desde hace ya tanto tiempo. Novelas que han sido llevadas incluso al teatro, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, bueno, ahora estoy no escribiendo casi militantemente. Ha sucedido algo raro con mis relaciones, con mi editorial y con el mundo del libro en general, que me hace un efecto un poco descorazonador y entonces, como yo creo que escribir es algo que requiere un gran compromiso, un gran esfuerzo, un gran espíritu para sobreponerse a las decepciones de la escritura, ¿no? Uno cuando está escribiendo llega con muchísima frecuencia a puntos muertos, a bisagras del relato que no tienen solución. Uno cae en la cuenta de errores de los que debió haberse percatado mucho antes. Es decir, es ingrato escribir. Y para subsanar esas ingratitudes de la escritura en sí, están los que te ayudan. Uno sueña con tener una editorial un poco amorosa, un editor que le dé a uno consejos o que lo inste a escribir, lo inspire, lo provoque. Y yo no he tenido esa suerte. Bueno, y entonces estoy un poco decepcionado. A mí me hubiera gustado, lo digo sin resentimiento, ¿no? Pues yo no creo, tampoco me acercan a cosas, pero me hubiera gustado mucho que alguno de mis libros se hubiera traducido o se hubiera publicado en otro país para ver qué se pensaba en otros mercados, si era posible conquistarlos, si por ahí no era posible, si yo no tenía esa habilidad, etcétera, pero no tuve. ¿Por qué no ocurrió esto? ¿Pero por qué no ocurrió? No ocurrió porque, a pesar de que yo lo pedí, lo sugerí muchísimas veces, la editorial en que yo he trabajado mucho tiempo no ha querido hacerlo, no ha tenido, imagino yo, los recursos para hacerlo. No conmigo, a lo mejor sí con otros escritores. Bueno, hay un tema importante que uno no tiene que ocultarlo, ¿no? Me parece que se publica mucho y malo, y eso mucho y malo algunas veces, y en mi opinión, lamentablemente, vende bien. Y bueno, y hay toda una polémica que el otro día Pérez Reverte también salió a hablar del tema, bueno, y le contestaron mal, algunos mal, otros un poco mejor, ¿no? Pero es cierto que se publica cada vez más y uno se pregunta, bueno, esto que se publica tiene una poética propia, como tiene tu obra, por ejemplo. Tu obra tiene una poética propia, es decir, un tono, tiene un estilo. Esto que se publica realmente merece la difusión que se le pretende dar y que muchas veces se le da, ¿no? Son preguntas que uno se hace. Sí, pero Osvaldo, yo he tenido lo que se llama éxito. Por supuesto, por eso lo digo. Por eso lo digo. Han ganado mucho dinero. Por eso lo digo. Bien podrían haber distraído una parte de ese dinero en hacer una experiencia un poco más audaz. Si no hacerla fácil, sacas un libro cualquiera, lo publicas aquí, donde por ahí hay algún público que de algún modo ha desarrollado un cierto cariño por la radio o por lo que sea, entonces compra los libros míos. Pero si hablamos de ver qué pasa en el mercado mexicano, o de ver qué pasa si traducimos, o si probamos suerte para que yo pueda tratar de conectarme con otro público, eso no ha sucedido porque no se ha hecho
el esfuerzo, qué sé yo. Claro, tampoco lo hizo el Estado, quizás, porque había un programa de traducciones que, por supuesto, Milei destruyó, o por lo menos achicó tanto que casi no quedó nada, donde perfectamente se podía haber traducido Alejandro Dolina, no tengo la más remota duda de eso, ¿no es cierto? No lo sé. En todo caso, yo confieso que lo intenté, que fue una de las cosas que intenté, que pedí, y que no jamás me fue concedida, ni siquiera se dio un medio paso en eso. Y yo me siento un poco descorazonado, porque yo creo que le he dado algunas alegrías a esta editorial. Y en fin, incluso un último detalle, porque se trata, primero, debo aclarar que se trata de gente muy buena, he tenido grandes amigos ahí, pero la política editorial no es la que a mí me hubiera convenido, bueno, ya está. Pero sucedió que en un momento se vencía mi contrato. Entonces, recién entonces empezaron a buscarme para que yo renovara ese contrato, y entonces aparecieron promesas. Sí, vamos a hacer todo lo posible para que traduzcas, para que se traduzcan tus libros, o para que el próximo que escribas sea traducido, etcétera, etcétera. Pero en cuantito firmé el contrato, la renovación, ya no llamaron más. ¿Y actualmente seguís ligado a ese editorial por ese contrato? Sí, claro, sí, sigo ligado. Digo, no la estamos nombrando. Hay gente que me pregunta cuál es, no la estamos nombrando. Hay muy buena gente trabajando ahí. Son políticas que quizás ni siquiera están manejadas aquí en la Argentina, sino en otro lugar. ¿Qué sé yo? Tampoco es verdad que yo he llamado todos los días pidiendo que me traduzca los libros, ¿no? No, pero me parece más que merecido el reclamo o lo que estás diciendo, ¿no? Me parece que sería importante que tus libros tuvieran una traducción. Esto es lo que a mí me parece. Pensaba en esa enorme creatividad, y uno podría preguntar cómo sostener, ¿no?, tantos años una creatividad constante. ¿Cómo será eso, no? Sí, yo no estoy seguro de que sea una creatividad constante y meritoria. Y todas las noches inventás algo. pero en cualquier caso, yo agradezco tener este trabajo. A mí me hace feliz. Y sea cual fuere el resultado, si es que el resultado puede medirse en éxito económico, en éxito público, en éxito de crítica, etcétera, etcétera. Eso ha sucedido, pero quizá no es eso, quizá es la maldición del artista, del que nace con esa bendición que a veces, como decía Almafuerte, es una maldición. La maldición del laurel, decía él, ¿no? Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Es decir, el hechizo de no poder dejar de hacerlo. Claro. Y aparte he tenido también la suerte de poder ejercer distintos géneros. Y ahí sí he conocido tanta gente de una gran inteligencia que me ha ayudado con su amistad, con su aliento, con sus consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso quizá lo mejor que se puede obtener en una vida artística, ¿no? El conocer a tipos que saben más que uno y que son generosos con uno. ¿Cómo vivís un momento tan horrible como el que estamos viviendo desde la política? Sí, claro. A mí me parece incluso un momento horrible más allá de la política, ¿no? Porque me parece que hay un tema humano que lo hace todavía más espantoso. Si no, podría admitir que haya personas que estén en contra de la existencia misma del Estado. Eso podríamos discutirlo con algún escándalo tal vez, pero no con odio. Ahora que
la crueldad se haya convertido en algo glamoroso, que la gente se jacte de sus violencias, que los chistes de las estaciones del ferrocarril sean parte del lenguaje del Poder Ejecutivo. Eso me produce una gran tristeza y un gran temor, ¿no? Porque esta malevolencia general, pero también esta forma ordinaria y totalmente contraria a la inteligencia que prima en cada maniobra, en cada discurso, en cada explicación, me aterroriza. Comparto plenamente. Hay un elogio de la barbarie, hay un elogio de la crueldad. Se apalea jubilados y gente mayor todos los miércoles, sin excepción. ¿Qué le pasa a la Argentina para tolerar semejantes niveles de violencia y de desprecio hacia el otro, ¿no? No solo que le pasa a los crueles, sino que le pasa a aquellos que lo sostienen con su opinión, con su aprobación, que podemos sospechar que ya no es tan grande como antes, pero yo no me como el hecho o esas premoniciones que son catastróficas para el partido del gobierno. A mí me parece que le va muy bien y me parece que esas cosas que a mí me aterrorizan, a los partidarios les encantan y eso termina de configurar mi actitud de hombre aterrorizado. ¿Vos crees que les va muy bien, de verdad? No estoy seguro, digo, no. Yo tampoco estoy seguro, pero algunos de nuestros compañeros, quizá como expresión de deseos, están previendo derrotas de parte del partido del gobierno, que va a ser derrotado en todas las elecciones, que nadie los va a votar, que se va a reconocer que las cosas que se estaban prometiendo no se cumplen, o que peor, para mí es peor el cumplimiento que el incumplimiento en casi todos los aspectos. Bueno, pero en todo caso, premoniciones supuestamente optimistas para el campo popular, que yo no estoy seguro de que estén hechas con mucho rigor, ¿no? En realidad, esto no lo esperábamos, ¿no? Es como hablábamos recién con Sasturén del Eternauta, ¿no? Hay algo inesperado que ocurrió. Por más que está Trump, por más que está Meloni, por más que está Bukele, creo que se llama, el de no sé dónde, de San Salvador, por más que esté todo eso, uno no esperaba esto en la Argentina. Y ahí me parece que es difícil cómo reaccionar frente a esto. No sé cómo lo pensás vos. Sí, yo no sé tampoco cómo reaccionar, pero la clase política que supuestamente pertenece a lo que se llama el campo nacional y popular no parece estar muy activa. No parece estar muy activa. No como debería. No como debería, y aparte muchas veces la actividad se produce como una imitación de la violencia que aparece del otro lado, ¿no? Como si de ese modo fuéramos a conseguir algo. Y yo creo que no, que es lo contrario, ¿no? Si nos ponemos a imitar el tono canallejo del discurso, tratando de devolver cada uno de los insultos, y todo esto se convierte en un concurso de ofensas de tono creciente que nunca termina bien. Es totalmente verdad lo que decís. Yo espero que sigas escribiendo siempre, o sea, que espero que estés escribiendo ahora mismo, ¿no? Estoy escribiendo, pero estoy escribiendo teatro. A mi juego me llamaron, dale, teatro. Claro, estoy preparando algo que no sé si es exclusivamente teatral, pero te lo voy a abusar
de tu paciencia contándotelo en 30 segundos. Por favor. El espectáculo se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Y es un señor que va a dar una conferencia sobre poesía, casi como presentando un libro, por un lado. Y por el otro aparecen citados los libretistas del mundo, que son unas personas que dejan al alcance de cada uno de los seres del mundo, o al menos del barrio, aunque transcurre la cosa, dejan unos libros que son unos destinos, son unos libretos. Ahí indican todo lo que uno debe hacer, lo que debe pensar y lo que debe decir. Y este señor recibe el libro de ese día y allí dice que deberá dar una conferencia sobre la poesía y que durante la conferencia recibirá algunas visitas inesperadas, una de las cuales será importantísima para su vida y le revelará quién es realmente, cosa que muy pocos llegan a saber. Entonces el tipo empieza una conferencia y recibe visitas de mujeres que en realidad son siempre la misma actriz, pero que vive escenas distintas, algunas picarescas, algunas eruditas, otras veces se recitan poesía, etcétera, hasta que el tipo decide hacer trampa, decide cambiar su libreto. Los libretos están por ahí colgados de los árboles, aparecen en lugares misteriosos. Entonces el tipo cambia su libreto y cambia también su conferencia, pero al cabo se da cuenta de que en realidad lo que parecía un cambio no es un cambio, y vuelve a aparecer el mal de siempre, la soledad, la angustia ante la muerte, ¿no? Quiero ver la obra. Sí. Tiene su gracia. Contame seguramente tendrá también su cuota de aburrimiento, como todas las cosas. ¿En qué momento está? ¿En qué momento está? ¿Está terminada? Ya está escrita. ¿Tenés ya elenco? A ensayarla. Bien, bueno, pero contame más. Empezamos a ensayarla y nos reunimos con Pompeyo Audiver en un par de semanas para que él, digamos, ponga su cuota de dirección, pero de Pompeyo de como experiencia, de talento. Pompeyo es Gardel, está claro. Pompeyo, claro. Pompeyo es maravilloso, es un hombre de teatro. Estuvo acá hace poco, sentado aquí en el piso de la radio de las Madres. Y la verdad que, bueno, si tenés a Pompeyo en tu equipo, entre tu talento y el de Pompeyo pueden hacer algo grande, ¿no? Me parece. Pompeyo también es una de las suertes que me ha tocado, ¿no? Poder haberlo conocido, haber trabajado con él bastante, y haberme obviamente hecho mejor con su trato, me pareció a mí. Claro, y obviamente viste Macbeth. Sí. ¿Viste lo que hace? Es impresionante. ¿Es teatro? ¿Tenés teatro? ¿Tenés fecha? ¿Algo que más no? Tengo un par de posibilidades de teatro, sí. Y ahora nosotros estamos también haciendo algo que es una especie de charla filosófica que se llama la conversación infinita, que también es el título de un libro de Blanchot, y la estamos haciendo con Darío Steinreiber, filósofo. Claro, y entonces son temas filosóficos, él filosofa y yo le doy la razón. Así que lo hacemos una vez por mes, más o menos. Si es en Buenos Aires, lo hacemos aquí en el Teatro Broadway, y ahora tenemos previsto estar en Córdoba, en el Quality, y también en La Plata. Bueno, no es que hagamos funciones continuas, sino que es una vez por mes, más o menos. Y ¿La próxima cuándo es? La próxima es en Córdoba y después volvemos acá. Te voy a invitar especialmente
así, Por favor. para con tiempo, quiero decir, para que inventes una excusa. Claro. Alejandro, como siempre, un placer enorme escucharte. Te agradezco muchísimo esta conversación y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Sabes que siempre he tenido un gran afecto y una gran admiración y respeto por tu inteligencia y tu profesionalismo. Es mutuo. Así que voy a decirlo porque quizás no lo he dicho nunca. Haber conocido tu aprobación simplemente, a mí me llena de orgullo. Fuerte abrazo, Alejandro, fuerte abrazo. Alejandro Dolina. Cariños a todos, chao. En El Refugio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Este domingo, la ciudad de Buenos Aires elige y te informás por AM530. Desde las 9, un programa especial con toda la información de la jornada electoral, móviles en los lugares de votación y entrevistas a las y los candidatos. A las 18, con toda la cobertura desde los centros de campaña y el análisis de los primeros resultados oficiales. Ciudad de Buenos Aires elige. Elegí AM530. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Hice un gesto radial y esto es streaming, dice así significa si está enganchado el entrevistado. Digo porque me vino ese gesto y dice, ¿qué está haciendo? Eso significa si está enganchado. Cuando haces así con la mano, esto para el streaming es que vayas redondeando. Cuando haces así que cortes, que ya está. Bueno, hoy está Virginia Innocenti en vivo en nuestro programa. Esto es algo que nos gusta mucho, porque Virginia Innocenti no solamente es una notable actriz, también es una notable cantante y también además está haciendo un espectáculo sobre Tita Merelo que es realmente estupendo. Yo lo vi hace años, quizás no es el mismo, quizás cambió, pero hace años lo vi y doy fe. Bueno, quiero saludar a Paula Sinkin, que
ha escrito una obra de teatro, y esa obra de teatro se presenta, lo cual nos llena de alegría, en el Crisol Teatro, que es una sala que generalmente tiene muy buen teatro. Paula, además de dramaturga, es docente, es una persona importante en la comunicación. ¿Cómo estás, Paula? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio y esta entrevista. Bueno, Paula, ¿cómo es esto de la dramaturgia? ¿Cómo aparece en vos? Y contanos, pasá muy bien el chivo, claramente, porque el chivo es importante para que la gente vaya al teatro, de tu obra en este momento, en el Crisol. Bueno, la obra se llama Después del Después, está los viernes a las 20 en el Crisol, que es en Malavia 611, la dirige Mónica Felipa, actúa maravillosamente Laura Otermin, y la voz en off y las luces las hace Luis Rivera López, y la escenografía del vestuario Jorgelina Herrero Pons, y tenemos una divina asistente que es Candelaria Martínez. ¿De qué habla la obra? La obra es la historia de una mujer que 5 años después de la separación que tuvo con su expareja más importante, recibe un llamado de él para volver. Entonces ella repasa de alguna manera su vida en los últimos años, cómo se conocieron, por qué se separaron, y todo eso la hace, de responderle de alguna manera. Pero más allá de eso, que es como lo anecdótico de la trama, se trata de qué decisiones tomamos para nuestra vida, para nuestra propia vida, cuáles de esas decisiones están basadas en mandatos y de cuáles nos vamos a hacer cargo y a cuáles les vamos a decir que no. Sería de eso de lo que se trata en el fondo la obra. Este aspecto dramatúrgico surge hace mucho, hace poco, surge también de talleres, de vínculos con dramaturgos. Contanos. Bueno, en realidad el teatro para mí no tiene que ver solamente con los últimos 30 años de trabajar en comunicación de teatro, sino con que de chica quería ser actriz, quería trabajar en teatro, y empecé a los 3 a hacer danza y a los 6 teatro. Y en los últimos años, aunque seguí estudiando teatro, actuación, la verdad es que me di cuenta de que es bastante difícil compatibilizar mi vida laboral de prensa con la de actriz por un tema de energía, de tiempo, de que por ahí a la noche tengo que estar en las salas, es complicado. Entonces, surgió, escribir siempre me gustó, y hice un taller de dramaturgia con Maruja Bustamante, después otro de escritura con Gabriela Iskovich y otro con Cecilia Propato. Y durante el taller de Gabriela Iskovich tuve había una consigna que tenía que ver con imaginar qué puede haber pasado 5 años después con aquella pareja que se separa en un desayuno de Prevert, viste que es el último desayuno que tienen juntos, en el que él hace un montón de acciones. Bueno, imaginar qué pasó después de 5 años con esa pareja. Ese fue el punto de partida. El poema no está en la obra, pero ese fue el punto de partida para imaginar esa situación, y en este caso, como es un unipersonal, porque lo que quería era trabajar con el mundo interno de ella. Si se hubiera dado la escena esa de encuentro de ellos dos, sería una escena de 2, y yo quería que sea desde el punto de vista de ella y que no haya ninguna duda de qué es lo que ella está viendo y sintiendo y pensando. Así que así fue que surgió. Después le propuse a Mónica Felipa que la dirija, y le gustó la idea. Así que eso estuvo buenísimo, para mí fue una gran alegría. Paula, hay una función por semana. Una función por semana. Esta va a ser la 4ª. En principio son 8, y si nos sigue yendo bien, que por ahora venimos a sala llena, este viernes todavía hay lugar, pero si no venimos, pero poquitos lugares, creo que hay muy un par bien. de lugares. Repetí el título de la obra, el horario, entradas por Alternativa Teatral, supongo. Sí, Alternativa Teatral es para poder sacar las entradas. La obra se llama Después del Después, va los viernes a las 20 en el Crisol, que queda en Malavia 611, en Villa Crespo, a 1 cuadra y media de Corrientes. Muy bien. Lo decís completo. Te falta la línea B de subterráneos. La línea B que te deja, claro, a 1 cuadra y media, es genial. Y Mónica Felipa dirige y actúa Laura Otermin. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta conversación. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Beso grande. Chao.
y verte y hablarte. Qué hermosas las canciones, ¿no? Muy bien, maestro Dani Franco, que ha elegido temas hermosísimos. Me tengo que poner los anteojos porque es muy chiquito el programa, pero vi un espectáculo que me fascinó directamente. Y ahí está Lautaro Delgado, ¿no? Lautaro Delgado, Sofía Brito, y el actor es Guillermo Angelelli. El espectáculo lleva por título El corazón del mundo, de Santiago Loza. Santiago Loza, alguien muy importante para la dramaturgia argentina, con dirección de Lautaro Delgado y de Sofía Brito. El corazón del mundo. Hay un recurso técnico que es extraordinario. Este espectáculo lo habían hecho el año pasado en el Espacio Callejón con 3 actores. Ahora es con un actor. El recurso técnico extraordinario es una suerte de pantalla donde aparecen personajes virtuales, pero con una densidad que se convierten en reales. Lo que cuenta la obra es la historia de un hombre que sufre un golpe en la cabeza y cuando va cayendo aparece su propia vida probablemente, o 3 vidas distintas. 3 vidas distintas, o a lo mejor los recuerdos que siempre en el inconsciente se confunden y se trenzan unos con otros. Ahora, el recurso de puesta en escena es admirable, porque hay muchos actores que han trabajado para aparecer como fantasmas en esa suerte de extraña pantalla. Es un recurso muy poco usado. Se usó en el siglo XVIII algo parecido, aunque no lo crean, no con esta tecnología. Pero quiero decir que es un teatro de fantasmas. Como nuestra vida también es una vida de fantasmas. Estamos atravesados por fantasmas, dialogamos con fantasmas, vivimos con los vivos y con los muertos. Y esto ocurre a través de una puesta en escena de enorme sensibilidad. Entonces, uno podría comparar este texto, no compararlo porque son incomparables, pero sí relacionarlo con el Aleph de Jorge Luis Borges, por ejemplo, donde en un punto, en la calle Garay, la antigua casa de Beatriz Viterbo, todo se cruza, todos los puntos se cruzan, y uno en ese Aleph, que está en ese sótano, puede ver, puede descubrir distintas criaturas y distintas constelaciones que hacen a la existencia, por lo menos a la existencia mítica. Es una puesta en escena imperdible, con un actor verdaderamente excelente, Guillermo Angelelli, y uno siente que está en el corazón del mundo. Esto es lo que uno siente. Uno siente que está allí, inmerso en ese mundo y que no puede surgir. No puedo leer todos los que trabajan porque son muchos, aunque es un unipersonal, pero han trabajado tanto para lograr que esos actores aparezcan corporizados de manera fantasmática allí, que uno podría, a partir de este libro, de este texto, hablar de qué es la belleza. De la belleza como algo siniestro, como algo que ocurre, como decía Jorge Luis Borges, algo que está por descubrirse de manera inminente y no se descubre. Bueno, de todo esto me parece que habla probablemente no solo Santiago Loza, el autor, sino, y muy especialmente, la puesta en escena, muy especialmente la puesta en escena, y muy especialmente ese recurso que convierte a los fantasmas en compañeros de ruta. Los fantasmas son compañeros de ruta, siempre. Hay que ver cómo uno convive con ellos. Lunes, 8 de la noche, Teatro del Pueblo. Y si hablamos de teatro, no puede faltar Larisa Rivarola. ¿Cómo estás, Larisa? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás? Siempre viendo buen teatro vos, eso es importante eso. Sí, vos también, porque tengo agendada esa obra que mencionaste para ver, mirá qué coincidencia. Te va a impactar, te va a interesar mucho. La habían hecho el año pasado con 3 actores, este año es con 1 y la verdad que este recurso es impresionante. Pero bueno, vos viste también una obra muy buena, por lo menos para mí, puede ser muy mala para vos. Así que te escucho. No, excelente, yo estuve revisitando Pundonor en el Teatro del Picadero, con dirección de Andrea Garrote y Rafael Spregelburg, texto de Andrea Garrote, interpretación magnífica de Andrea Garrote. La verdad, estuve como además revisitando su texto. Pundonor plantea una clase teórica en la Universidad de Buenos Aires, dictada por una profesora titular de cátedra, que vuelve a clases luego de una extensa licencia que además fue otorgada de manera obligada por el rectorado de la facultad, porque, o en virtud en realidad de un suceso extraordinario que protagonizó la profesora en lo que fue su última clase hasta hoy, que es ese día que nosotros la vemos. Y ese hoy que vemos en el Picadero, además, la profesora va a iniciar su teórico con una introducción a la obra de Foucault. Y eso es me parece algo muy interesante, y creo que incluso tiene que ver con lo que dijiste antes de la otra obra. Porque en su introducción, Andrea Garrote o la profesora Claudia Pérez Espinosa escribe en el pizarrón, ¿no?, a modo introductorio, cómo va a iniciar su clase y sintetiza esa introducción que va a realizar en el pizarrón bajo la fórmula saber es poder. Y si bien ese texto automáticamente, obviamente uno lo vincula con Vigilar y Castigar de Foucault, claro, la verdad que el dispositivo que genera la puesta en escena de Spregelburg y Garrote de Pundonor, a él me acercó a otro trabajo de Foucault, que es anterior, y que es Las palabras y las cosas. Y lo que más me parece más interesante es que en ese libro Foucault empieza con una descripción del cuadro de Velázquez, Las Meninas. Claro. Y en esa descripción, en el cuadro donde, Velázquez se representa a sí mismo, pintando a la infanta Margarita, rodeada de meninas, de cortesanos, etcétera, Foucault describe el cuadro con un nivel de detalle en ese libro, y no lo digo en términos de la cantidad de objetos que hay en el cuadro ni de sujetos, sino describe la representación que el cuadro hace del espacio a su vez de representación, ¿no? O sea, de una manera muy, muy milimétrica. Interpreta él el planteo espacial de Velázquez, ¿no? Y hay una descripción que a mí me pareció fundamental para vincular con Pundonor y para entender qué es lo que hace Pundonor en la puesta en escena, es que nosotros en Las Meninas vemos a Velázquez desde el cuadro frente a nosotros, un poquito de perfil, pero más o menos frente a nosotros, que en lugar de mirar el cuadro que él está pintando, o en lugar de mirar a su modelo, que sería la infanta, mira como un punto invisible hacia el horizonte, que nosotros no podemos ver, porque somos nosotros, o sea, hacia el fuera de cuadro. Y según, por lo menos dice Foucault, desde los ojos del pintor hasta lo que ve, hay como una línea de puntos que atraviesa el cuadro real y llega hacia donde el pintor mira, como una especie de línea de puntos, ¿no?, que es lo que uniría la representación del cuadro con la extraescena. Bueno, ese dispositivo, esa línea de puntos que vincula la organización espacial, es un poco lo que construye Andrea Garrote en Pundonor, pero no me refiero que porque interpela a la platea construye eso, sino que tiene una manera de interpretar con el cuerpo, vocalmente y con la mirada y el gesto, que es como si realmente ella estructurara esa línea de puntos entre ella y nosotros que Foucault describe perfectamente. Hay como un modo de interpretar la extraescena, que puede ser la representación, la clase, la función, pero que tiene matices. Ella tiene unos matices en el gesto, así como uno puede decir que hay tonos de voz en la interpretación de los actores. Bueno, ella logra para mí esos matices, pero en la mirada, en la intención de la mirada y en el gesto, es como si tejiera una red cuando actúa, ¿no? Como si tejiera esa línea de puntos entre Velázquez y quien lo mira, y quien mira el cuadro, pero en la escena.
Y la verdad que me pareció como muy interesante pensar en ese sentido cómo esa manera de construir la representación como remite también a una estrategia de poder, como remite también a la disposición de los cuerpos en el espacio, en el aula. Es una configuración, me parece, que hacen entre Garrote y Sprecherburg, que son quienes están a cargo de la dirección, que la verdad que es bastante subversiva en ese sentido, en el buen sentido, de cómo uno piensa tradicionalmente las formas de representación clásica. Así que la recomiendo. Brillante, brillante. Me quedé mudo ahí escuchándote. Brillante el análisis, claro, sí. Notable. ¿Qué días está? Está los domingos de mayo en un horario que amo, que es las 6 de la tarde. Buen horario, es verdad. Larisa Rivarola. Teatro El Picadero. Teatro El Picadero, excelente. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos también. Gracias, muchas gracias. Son las 23:33 minutos. Está Virginia Innocenti con nosotros aquí en el piso en instantes. Sasturain Dolina, tu programa de hoy es una genialidad, Osvaldo. Felicitaciones y gracias por el arte y el pensamiento, dice Guillermo Gatti de Lanús. Muchas gracias. También hay muchos mensajes, por supuesto. No los puedo leer porque no tengo tiempo a todos. Hernando Ituzaingó, gracias por tus palabras. Maestro hermoso, tu editorial y lujo total, Sasturain. Yo quiero leer Tinta China. Ahora te dejo, que quiero seguir escuchándote con Dolina, otro maestro. Gracias, Osvaldo, por todo. Adriana Pérsico, muchas gracias, Adriana, te mando un beso. Ernesto de Matanza diría que la cultura en sus distintas expresiones contiene un ser sensible que en algunos casos será amable. En estos brutales tiempos que sufrimos los argentinos pensantes, reconforta una estética de dignidad humanista, dice Ernesto. Buenas noches, Osvaldo. Hermosa entrevista con Juan Sasturain. Cariños de Gladys de Villa Crespo. Y siguen los mensajes, pero está ya con nosotros Virginia Innocenti. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
mucha fama, mucha entrevista, una diva. A mí me gusta que se me acerque la gente. Siempre los freno y les digo, yo no beso ni toco a nadie. Nací milonga, yo quiero vivir mi vida como el pájaro cantó. No me atan ni con cadenas a la cincha del amor. Yo la conocí. Está llena de manías. Si me dicen no podés fumar, me dan antojo de pitar. Yo voy de contramano y siento frío en verano. La voz de un hombre me persigue en el recuerdo tormentoso del ayer. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebunar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la pidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo la conocí. No sé cantar, no sé bailar, pero tengo 16 años. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que bueno, uno diría, es Tita Merelo. Bueno, es Virginia Inocente. ¿Cómo va, maestra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este espectáculo es estupendo, lo vi hace mucho en el Teatro Maipo, no sé si tanto, pero digo, sí, y es un gran espectáculo. 2010 estrenamos. Siempre me impacta la fuerza que tiene Virginia para cada cosa que se propone, ¿no? Y con Tita Merelo es impresionante. Uno siente que está viendo a Tita Merelo. ¿Cómo es tu relación con Tita Merelo? ¿Cómo ha sido tu relación? Yo me acerqué a su figura por la admiración, el fervor que sentía mi madre por ella, ¿no? Y entonces, un poco para complacer el deseo de mi madre de que sea de algún modo rescatada del olvido, porque dijeron de mí, que es esta obra que escribí, interpreté junto al maestro Diego Vila en el Teatro Maipo con producción de Lino Patalano en el 2010, fue la primera obra que se hizo sobre la vida y obra de Tita Merelo. Uh-huh. Y bueno, es un musical que a mí me llenó de alegría, porque fue un antes y un después en mi carrera. Sin duda, porque perdura. Sí, porque perdura. Sí. Viniste acompañada. Sí, del maestro Julián Caeiro, con quien nos vamos a presentar el próximo jueves en el Café Berlín. Hola, Julián, te pusieron. Buenas noches. Muy bien, te acercaste, muy bien. Muy bien. Así que eso que es un piano. Es un piano electrónico, sí. Piano electrónico. ¿Tenés ganas de cantar? Sí, cómo no. Vinimos a darte una serenata. A cantar, una serenata. Una mereleada. Y a decir que esto es muy importante, que el 22 de mayo sea ya el 22 de mayo. Próximo jueves, 20:45, Café Berlín, que es un lugar hermosísimo, verdaderamente hermoso, en la avenida San Martín, 6656. O sea, está sobre San Martín. Es un espectáculo hermoso. Entradas, acá está anotado, por Live Pass, será, ¿no es cierto? Sí, Live Pass. Live, B corta, Pass, PA, dos S. Entradas por allí, o supongo que también por el Café Berlín. Sí, supongo. En la página del Café Berlín, o también entran a mi Instagram o a mi Facebook, y en mi Instagram está también toda la información. ¿Y qué vas a hacer en el escenario? En el escenario, el año pasado presentamos un disco, o sea, de este espectáculo extrajimos todo el material sonoro. Muchas de las canciones están intervenidas también por los textos, pero bueno, estamos presentando ese material, ¿no? Las canciones del disco, las canciones del espectáculo, que también están presentadas con muchos de los textos de la obra. Lo que pasa es que es formato concierto, no me caracterizo, no es lo que vos viste en el Maipo, claro, pero Tita Baja. Tita Baja, es Tita. Baja. Bueno, te escuchamos. Tita Baja. Bueno, ¿qué querés? ¿Qué quieres? ¿Arrabalera o cambalache?
¿Qué preferís? Las dos son excelentes. Bueno, Arrabalera, Dale, arranquemos dale, por dale, Arrabalera, dale. que la cuenta muy bien. ¿Qué te parece? ¿Quién fue Tita Merelo? Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario. Papel de diario el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto no hay de qué. Arrabalera, y que digan lo que quieran, una nació como es. Como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, y al que no le guste que mire para otro lado. Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a respe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Clásico, qué bien que lo cantás, qué Bueno, interpretación, gracias. ¿no? Muchas gracias. Qué importante ser actriz para cantar también, ¿no? Y sí, yo creo que... A mí me parece que sí. Porque bueno, Tita fue una de nuestras más grandes actrices, ¿no? Por eso fue la intérprete que fue, ¿no? ¿Te vestís como Tita o te vestís como Virginia? No, me he visto como Virginia. Tranqui. Sí, no tan tranqui. Un poco arrabalera, pero es un poco impresionante la vigencia que tiene el repertorio de Tita Merelo en este momento. Además, como mujer, plantarse en el lugar que se plantó, en los años en que se plantó, es impresionante. Y sí, ella fue, creo que, una de las primeras feministas argentinas, obvio. Sin saberlo, ¿no? Nos abrió el camino. Lo que le habrá costado, ¿no? Sí, también sí. Internamente lo que le habrá costado. Sí. Bueno, ella empezó por hambre y terminó siendo esa enorme. Bueno, como Edith Piaf. Edith Piaf empezó por hambre también. Y ese talento innato y esa fortaleza, y bueno, habla de cómo a través del arte un ser humano puede construirse una vida y rescatarse. Y bueno, yo siento un poco que estoy cantando en el Titanic, ¿no? En estos tiempos que estamos... En los peores tiempos, está cantando en los peores tiempos. Pasando, y bueno, es una manera de rescatarme a través de su repertorio. Hay momentos muy divertidos porque Tita tenía muchísimo humor, un humor muy ácido, mucho y hay momentos también muy, muy dramáticos, como el momento en el que ella se entera del suicidio del doctor René Favaloro, y entonces digo unas palabras al respecto y después canto Cambalache. Que ahora lo puedes cantar. Claro, ¿por qué no? Dale. ¿Cómo no? Digo esto en el espectáculo, yo no me quité la vida, él sí. A mí, que me pasé coqueteando con la muerte,
estoy aquí viva y él me regaló esta camita y los cuidados que jamás, nunca antes en mi vida había recibido. Yo viví del teatro. El doctor René Favaloro pidió que no se hiciera de su acto una comedia. Yo soy una vieja desconfiada. Él, un santo. No se merecía esa bala en el corazón. Lo extraño. No me lo esperaba. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezcla con esta que va Don Bosco y la Minión, Don Chicho, Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia junto al calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que... Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Qué bien que canta. Es Tita Merelo. Tita Merelo. Te han dicho eso, ¿no? Como que ahí hay una compenetración con el personaje muy, muy, muy fuerte. Te lo habrán dicho. Sí, porque estas canciones las interpreto como siento que ella las podría haber interpretado. Trato de ir como a su carozo, no sé, al corazón. Para construir Tita Merelo, ¿viste las películas de ella? Vi todas sus películas, y una de las cosas más maravillosas fue cuando hicimos con los hijos de Anne-Marie Henrich. Anne-Marie Henrich, gran fotógrafa argentina, que no era argentina. No, bueno, pero era bueno, sí, todas las tapas todas las tapas de la antigua Radiolandia. No sé si había algunas si nació, de esas. Tengo una duda, no sé si nació aquí o no lo sé. Bueno, Anne-Marie Henrich, una de las más, ha fotografiado
las fotos icónicas de Tita Merelo las hizo Anne-Marie Heinrich. Y con sus hijos, Alicia y Ricardo Sanguinetti, reprodujimos esas fotos icónicas y ponerme a reconstruir esa imagen, tener que como rescatar el estado que Tita tenía en cada foto, me hizo acercarme mucho a ella. Y después, bueno, es inimitable. Yo no soy una imitadora, soy un artista que está trayendo el espíritu de otra artista, ¿no? ¿Llegaste a conocerla, no? No, yo no la conocí, pero mi mamá sí. Y me contó muchas anécdotas y bueno, y leí su biografía, estudié con Cecilia Elías, una coreógrafa, todos sus modos, sus movimientos. Es impresionante, ¿no? Cómo una actriz puede ponerse en el cuerpo semejante personaje, no de a poco, seguramente toda una vida a lo mejor, pero bueno, sí, desde chica escuchaba a Tita Merelo. Y el vínculo con tu mamá también, ¿no? Presente. Sí, y el deseo de traerle a las nuevas generaciones a semejante figura, porque viste que en general las mujeres y las grandes mujeres de nuestra historia han sido un poquito como ninguneadas, ¿no? Y Tita era recordada como alguien mal llevado y que... semejante actriz, una de las actrices más enormes de nuestra historia, una mujer que ha tenido programas de radio también, que ha tenido un compromiso social enorme, y que fue, bueno, muy popular y que le salvó la vida a muchísimas mujeres. Bueno, eso no se lo perdonan algunas. Ciertas clases sociales altas no le perdonan que era muy popular, por ejemplo. Por ejemplo, que tenía libertad, que su cuerpo era más libre a lo mejor que otros cuerpos, que era fiel a su deseo. Bueno, todo eso es ella. Maestro, una más y nos jodemos más, ¿puede ser? Uy, ¿qué hacemos? No sé. Sí, claro. No, pensé que veníamos. El jueves 22 vienen. No podés, que tenés radio, no podés venir. Pero un fragmento, perdón. ¿Qué te gustaría? No, espera. Primero, funciones, 22 de mayo. ¿Hay otras más? Me dijiste. Jueves 22 de mayo en el Café Berlín. A las 20:45. El Café Berlín es un lugar precioso que queda en Villa Devoto. Es correcto. Sí, y después sobre la avenida San Martín. Sí, el sábado 24 de mayo, sea, la misma antes semana, de la fecha patria. Sí, tocamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata a las 21 horas. ¿Y en el escenario estás vos, maestro? Sí. O sea, están los dos. Sí, yo soy pianista y la verdad también un poco espectador, porque esta idea de asistir a la obra de teatro también es algo muy, muy enriquecedor también como músico. Sí. Bueno, tenemos 4 minutos, hagan lo que quieran. Todo el mundo la dispara, se atropella. Pues dale, 4 minutos y nos vamos. ¿Te gusta? Dale. Uy, yo estoy hecho un tomatito. Está perfecta, vamos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. La dispara, se atropella y no repara que está haciendo un disparate. Todos gritan, aceleran y parece que tuvieran refusilos en el mate. Es un siglo de aspirinas, un menalles y de locos. Y a los que no están plantados se ve que le falta poco. Si tenés muchos problemas y buscas la solución, no te aflijas, anda a Vieites, porque en Vieites dan razón. Tranquilo, ya no agitarse, es peligroso desesperarse. La vida es corta y el pasarla te de tilo, preocupado y con estrilo. Che, me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que al final, Osvaldito, primero vos. No
te apures, Timoteo, si te rajan del empleo y te dejan ambulante. Y si tu mujer berrea o tu suegra te pelea, vos tomate un buen calmante. Si la vida está muy cara o te están acogotando, no te apartes de la huella, aunque vengas patinando. Suprimí las disparadas y acércate a la razón. Sofrenate y acordate que tenés un corazón. Tranquilo, ya no agitarse es peligroso, desesperarse. La vida es corta y el pasarla te de tilo, preocupada y con estilo. Me parece que es atroz. Tranquilo, viejo, tranquilo, que al final, primero vos. Primero vos, primero vos, primera yo. Primera en el cartel, en las marquesinas y en las decisiones, que ningún hombre me va a volver a decir a mí nunca más lo que tengo que hacer. Manga de cerdos. Excelente, excelente. Así está Vicky Nardone, feliz con la invitada, escuchándola. Bueno, como siempre, cuando tengo que terminar, necesito el papelito donde están todos mis compañeros de trabajo. Por supuesto no lo encuentro, pero saben que los aprecio profundamente, a Vicky, a Dani, y me pueden decir por acá el nombre del operador, porque no lo encuentro. Carlos Di Mare, muchas gracias. Pablo Casasola, muy bien, Vicky. Bueno, sí, yo no puedo ir ningún jueves, pero no va a faltar oportunidad, como se dice. 6 de junio, ¿qué tenés que hacer el 6 de junio? ¿Qué día cae? Viernes. 6 de junio, venite a ver Herida Absurda, que es el otro espectáculo que estoy haciendo en el Santos Dumont 4040. Es un lugar muy interesante, Santos Dumont 4040. Siempre hay cosas buenas en Santos Dumont 4040. Hace poco vi un espectáculo hermoso, mira, acá lo tengo, que va los miércoles, Fragmentos Mansfield, que es sobre una escritora que es Catherine Mansfield, Fragmentos Mansfield, con Milagros Almeida, Dumont 4040, miércoles 21 y 30. Mira. Eso es el 6 de junio. Eso es viernes 6 de junio. Dale. Virginia Innocenti, muchas gracias. Maestro, preséntese. Julián Gaeiro, muchas gracias. Juliancito, para Tita, Juliancito. Se acabó el programa. Nos encontramos el jueves próximo, por supuesto, a las 10 de la noche en Somos Radio, la radio de las madres. Muchas gracias por acompañarnos.